Me ha pasado una vez. Pero bueno, ahorita fueron dudas de la tarea. En realidad, esto es ahorita lo nuevo, ¿no? Eh, déjenme irme a la referencia. Entonces, quiero platicarles un poquito más de esta clase P-vector, ¿sí? P-vector la empezamos a ver la sesión anterior y vimos que es una clase para describir un vector de 2 o 3 dimensiones, ¿sí? En caso de usarlo como vector de 2 dimensiones, normalmente vamos a utilizar únicamente las coordenadas X y Y. Si lo usamos como vector de 3 dimensiones, utilizaríamos coordenadas X, Y y Z. Estas X, Y y Z son las propiedades del vector, ¿sí? Son las variables que definen las propiedades del vector. Si ustedes vieran la clase P-vector, ¿cómo se define? No lo voy a hacer aquí, pero déjenme nada más verlo así como ejemplo. Si viéramos cómo se define la clase P-vector, diría algo así como class P-vector, ¿sí? Y sus propiedades son float, X, Y y Z, ¿no? Y luego ya vienen los métodos de la clase, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los vectores o los objetos de clase P-vector pueden trabajar también con objetos en 3 dimensiones, con 3 componentes, ¿sí? ¿Qué podemos hacer o para qué querría uno tener vectores con 3 componentes? Bueno, pues para muchas cosas, porque resulta que Processing también puede graficar cosas en 3 dimensiones. Y entonces vamos a ver que es muy fácil hacerlo. Voy a tomar la clase caminante. Déjenme guardar este archivo como un nuevo archivo. Guardar como ejemplo caminante 3D, le voy a llamar. Y vamos a hacer una nueva clase que se llama caminante 3D. Le cambio el nombre nada más para distinguirla de la clase anterior. Y vamos a hacerlo de manera que ahora los vectores los consideremos en 3 dimensiones. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora va a funcionar en 3 dimensiones, ¿sí? Seguimos teniendo una posición, nada más que esta posición ya nada más no tiene únicamente componentes X y Y, sino también tiene una componente Z, ¿sí? Y lo mismo, tenemos una velocidad, pero ya no es nada más velocidad en X y en Y, sino también en Z. En la clase anterior que no usaba P-vector, tendríamos que haber agregado una componente adicional, ¿no? Además de float px y float py, tendríamos que agregar float pz, ¿sí? Y además de bx y vy, tendríamos que agregar vz. Pero aquí simplemente, como el p-vector ya contiene la coordenada z, no tenemos que agregar nada. Necesitamos cambiar el nombre del constructor, porque el nombre del constructor tiene que ser exactamente igual que el de la clase. Y si le cambié de nombre a la clase, pues ahora tengo que cambiarle al constructor. Lo demás ahorita queda igual. ¿Qué hace el constructor? Llamar a la función inicializa, ¿sí? ¿Qué hace la función inicializa? Le asigna valores iniciales al vector. Si aquí la coordenada x la ponemos en width entre 2 y la coordenada y en height entre 2, eso equivale al centro de la pantalla, ¿sí? En el caso de la coordenada z, el centro de la pantalla corresponde a z igual a 0. De hecho, la coordenada z, hagan de cuenta que atraviesa la pantalla, ¿no? O sea, va desde la posición del... más bien, zetas positivos van hacia el usuario y zetas negativos van hacia dentro de la pantalla, digamos. Pero el 0 es el plano que corresponde al que vemos usualmente, el plano z igual a 0. Entonces ahorita dejamos z igual a 0. Lo podemos poner o no lo podemos poner y de cualquier forma se inicializa z igual a 0. Pero ahorita lo voy a poner para ser más explícitos, ¿sí? También hay una función que me genera vectores aleatorios, ¿sí?
pero se llama random 3D si quiero que los vectores estén en 3 dimensiones. Nuevamente, es un vector que tiene cualquier dirección, pero ahora en una esfera en 3 dimensiones, ¿sí? Y magnitud unitaria, ¿sí? Cualquier dirección en el espacio de 3 dimensiones, pero con magnitud unitaria. Entonces lo voy a dejar igual, pero random 3D. La función actualiza hace exactamente lo mismo. P igual a P más V, P igual a P más R, pero ahora R también es un vector en 3 dimensiones. Y la función dibuja, ahora va a dibujar puntos, pero pensando que estamos dibujando en 3 dimensiones. El punto ya no lo dibujo nada más en las coordenadas P.X y P.Y, sino que necesito agregar la coordenada P.Z. ¿Sí? Entonces, con esto son muy pocas modificaciones que hice. Simplemente le cambié el nombre de la clase, que eso no necesitaba hacerlo realmente, pero es para ser más explícito de que este caminante camina en 3 dimensiones. ¿Sí? Todos los random 2D los cambié a random 3D para darle un valor aleatorio también a la coordenada Z. ¿Sí? La Z, la posición en Z se inicializa en 0 para que corresponda al centro de la pantalla. Y a la hora de dibujar, pues a la hora de dar las coordenadas del punto, ahora tengo que dar las 3 coordenadas. ¿Sí? Pero las instrucciones son exactamente las mismas, simplemente agrego la coordenada Z en donde corresponda. Bien, y en el programa principal, lo único que tengo que modificar, bueno, aquí ya la clase se llama Caminante 3D, entonces también todas las referencias a Caminante las cambio por Caminante 3D. Me lo está marcando Processing, así que es muy rápido hacerlo. Y nada más a la hora de crear la ventana, tengo que decirle que quiero que dibuje en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces le voy a agregar un parámetro más a la función size. El parámetro es P3D. Así, es una constante que indica que quiero ahora dibujar en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones. Y ya, eso es todo, ¿sí? Si ustedes ahora quieren hacer dibujos en 3 dimensiones, a la función size le agregan un argumento más que sea P3D y ya está. Entonces fueron muy pocas modificaciones que hicimos. Ahorita las voy a volver a repasar, nada más quiero primero mostrar el resultado, ¿sí? Vamos a mostrar el resultado. Salió una cosa rara ahí. Y pues pareciera que el resultado es el mismo, ¿no? No se aprecia mucha diferencia, ¿sí? Salieron unas cosas raras ahí, pero bueno. Entonces, no parece haber mucha diferencia. Pero, bueno, la cosa es que ahora las trayectorias se están dibujando en 3 dimensiones, ¿sí? Déjenme ver si con más caminantes funciona. Ahorita hacemos que sí se note más la diferencia, ¿no? No sé si lo llegan a notar, pero pareciera que algunas trayectorias... Déjenme poner aquí el ejemplo en 3D y déjenme abrir el ejemplo en 2D. ¿Sí? Entonces, este es en 2D, este es en 3D. ¿Sí? Vamos a ponerle 1000 y quiero que noten algo. A ver si se puede notar. Aquí todas las trayectorias parecen moverse con la misma velocidad, o sea, todas se expanden con la misma velocidad y todas llegan a los extremos al mismo tiempo. O sea, es como si fuera realmente una esfera que se expande de manera homogénea, ¿sí? Nuevamente esto se observa durante la animación, no el resultado final. Y aquí... pareciera que las trayectorias se expanden con la misma velocidad, pero fíjense que hay unas que van más lento. Ya llegaron muchas y todavía hay unas que se siguen
Aquí hay unas que se ve que se van moviendo, pareciera que van más lento, ¿sí? Y ahí todavía se siguen moviendo algunas. Entonces, aquí la diferencia es que no pareciera que llegan todas con la misma velocidad. Y la razón es muy simple. Lo que pasa es que en el primer caso, en el caso 2D, todas las trayectorias se mueven sobre un plano, ¿sí? Con la misma velocidad. La velocidad es la misma para todas. Todas tienen velocidad con magnitud 1. Pero en el caso 2D se mueven sobre un plano y en el caso 3D se mueven sobre un espacio tridimensional. Entonces hay unas trayectorias que van en esta dirección, digamos, hacia el observador y no van perpendiculares al observador. Entonces las que son perpendiculares al observador parece que se alejan muy rápido, mientras que las que son más oblicuas no parecen alejarse tan rápido. Es una cuestión de perspectiva, ¿sí? Entonces, esto nos dice que efectivamente se está realizando la animación en 3 dimensiones. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero pues, ¿qué sentido tiene si el resultado es prácticamente el mismo? Bueno, vamos a ver vamos a ver las diferencias, ¿no? Vamos a ir viendo las diferencias. Entonces, para ir viendo las diferencias, déjenme meterme en algunas cuestiones de processing, ¿no? Voy a, vamos a dejar esto ahorita, ¿no? Sí. Vamos a agregar algo de interacción. Primero que nada, déjenme, pasar el background a la función draw, ¿sí? Esto lo va a hacer mucho más obvio. Entonces, no voy a dibujar las trayectorias, sino simplemente voy a dibujar cada partícula. Vamos a hacerlas un poco más grandes. Vamos a poner el stroke weight igual a 3. Y vamos a también hacer lo mismo en el caso 2D. ¿Sí? Vamos a estar borrando el fondo cada vez, entonces no se va a quedar la trayectoria. Simplemente vamos a ver las partículas individuales, ¿sí? Y vamos a verlas un poco más grandes. Tal vez vamos a quitar unas cuantas partículas, vamos a poner 100, ¿sí? No, 1000 está bien, ¿sí? Entonces vamos a verlo primero en 2D, ¿sí? Ahí están las 1000 partículas y la dinámica que están siguiendo. Todas tienen aproximadamente la misma velocidad, o sea, bueno, más bien todas tienen una velocidad con magnitud 1, pero en este caso la velocidad pues está en el plano de la pantalla, ¿no? Entonces, por eso salen como si fuera una especie de anillo que va creciendo. Entonces, otra vez, este es el caso 2 dimensiones. ¿Sí? Ahí van. En el caso en 3 dimensiones, en vez de ser, parten todas del centro, pero como está en 3 dimensiones, en vez de crecer como un anillo, van a crecer como una esfera, ¿sí? Como si fuera el cascarón de una esfera. Y entonces nosotros, a la hora que lo vemos en la imagen, no vamos a ver nada más un anillo, vamos a ver el cascarón de la esfera y vamos a ver todo un círculo completo, ¿sí? Vamos a verlo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ya no se ven en una distribución de anillo, sino se ven como si fuera un círculo completo. ¿Ok? Entonces, esto da más la ilusión o más bien, nos queda más claro que la animación está en 3 dimensiones, ¿sí? Voy a hacer otra cosa más. Resulta que en Processing yo puedo aplicar rotaciones y otro tipo de transformaciones geométricas a lo que voy a dibujar. Es decir, yo puedo tomar la ventana de dibujo y como que girarla, ¿sí? Y luego dibujar en la ventana girada, ¿sí?
En realidad lo que estoy haciendo es girar el sistema de coordenadas y de esa manera lo que estoy dibujando aparece girado, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. En el caso de 2 dimensiones, pues mi pantalla donde estoy dibujando es un plano, entonces solo puedo girar alrededor de un eje, solo puedo girar alrededor del, digamos, usando el eje Z como si fuera pivote, ¿sí? Es el único tipo de rotación que tengo. Entonces, para girar, yo le puedo poner aquí la palabra rotate, ¿sí? Tengo que girar antes de dibujar. Si lo hago después, pues ya lo que dibujé ya no aplica. Entonces, primero voy a rotar y le tengo que decir cuál es el ángulo de rotación. En programación, todos los ángulos se manejan en radianes, ¿sí? Y entonces voy a poner un ángulo de rotación que dependa de la posición del mouse. Digamos, si el mouse está más o menos en el centro, pues la rotación va a ser 0. Si el mouse se mueve, digamos, a la derecha, la rotación es hacia un lado y hacia la izquierda es hacia el otro lado, ¿no? Entonces realmente la rotación la voy a hacer tal vez de menos pi a más pi o de menos pi entre 2 a más pi entre 2, ¿no? Entonces vamos a tomar primero la posición del mouse X, ¿sí? Vamos a restarle el punto medio, que sería width entre 2. De esa manera, cuando el mouse está justo a la mitad de la pantalla, esto me da 0. Si el mouse está del lado derecho, esto me da un valor positivo y del lado izquierdo me da un valor negativo. Y ahora divido todo entre width, ¿sí? Divido todo entre width para tener una cantidad que va de menos 0.5 a punto 5, ¿sí? Más menos 0.5. Si multiplico esta cantidad que vale más menos 0.5 por pi, entonces pues ya tengo un ángulo en radianes que va de menos pi entre 2 a más pi entre 2, ¿sí? Lo que viene a ser más menos 90 grados. Entonces vamos a ver cómo se ve esto, ¿no? A ver si la animación no es demasiado rápida. Ah, tuve un problema ahí. Ya sé qué problema tuve. Déjenme... Bien, voy a hacer unas modificaciones muy rápidas y ahorita les platico cómo funcionó. O sea, por qué lo hice. Pero déjenme hacer primero las modificaciones para luego explicarlas, ¿no? Nada más simplemente voy a cambiar la posición de referencia aquí. Ok, déjenme ver. Y ahí está, ¿no? Fíjense cómo puedo, con la posición del mouse, girar todo el círculo de partículas. ¿Sí? Déjenme ver si... Ahí está, ¿no? Entonces estoy girando ahí con el mouse el círculo, ¿no? Todas las partículas básicamente se giran. Entonces, si tratamos de hacer algo similar acá, déjenme, ahorita explico por qué estoy haciendo esto de cambiar las coordenadas iniciales a 0. Y la cuestión es que cuando uno trabaja en 3 dimensiones, la rotación ya no es nada más sobre, digamos, alrededor del eje Z, sino también puedo rotar alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Entonces voy a hacer aquí rotaciones alrededor de los ejes X y Y. Pues, por ejemplo, rotación en Y, controlada por la posición del mouse.
en X, width entre 2.0, entre width, estoy fusilándome la formulita del otro lado, y rotación en X usando la coordenada. La idea es que la rotación en Y es así, y entonces esta la obtengo moviendo el mouse horizontalmente en la coordenada X, y la rotación sobre X es así, y esta la obtengo moviendo el mouse hacia arriba y hacia abajo. Posiblemente tenga que cambiar algún signo por ahí. Aquí es mouse height entre 2.0 entre height. Pero ahorita veo los signos a ver si están bien. ¿Sí? Bien. Déjenme probar. Y ahí está la rotación en Y. ¿Está bien? Si bajo el mouse se rota todo. Y esto es en X. Entonces, lo que estoy viendo es una especie de cascarón de una esfera, como si fueran las estrellas en el cielo. ¿Sí? Y yo voy volteando hacia distintos lados. Déjenme cambiar la dirección en X. Vamos a ponerle aquí un menos pi, para que sea más natural la interfaz, ¿no? Y ahora sí. Entonces ahí está la rotación. Y bueno, este es el tipo de efecto que podemos tener, ¿no? ¿Sí? Parece tal vez muy sin chiste, pero el hecho de que podamos desplazarnos así sobre todos los puntitos que estamos viendo, no es nada trivial, ¿no? Bien, déjenme explicarles un poquito qué pasó aquí, ¿sí? Es un poquito de geometría, no me voy a meter a las matemáticas, ¿sí? Simplemente tratarlo de explicar por encimita. Normalmente nosotros tenemos la ventana de dibujo, ¿sí? Y el origen está aquí. Esta es la posición 0,0, ¿sí? La coordenada X crece hacia acá. La coordenada Y crece hacia acá. ¿Sí? Esta es la forma usual, ¿sí? Pero nosotros podemos cambiar el punto de referencia del origen a donde nosotros queramos, ¿sí? Si de repente queremos mover el origen, digamos que ahora queremos un nuevo sistema de coordenadas en donde el origen esté en el centro de la pantalla, ¿sí? Queremos tener un nuevo sistema de coordenadas donde el origen esté aquí. ¿Sí? Y de manera que, digamos, la coordenada X crece hacia acá, la coordenada Y crece hacia acá, ¿sí? Y tú puedes dibujar, por ejemplo, en cualquiera de los cuadrantes. Este sería el primer cuadrante donde X y Y son positivas. Segundo cuadrante donde X es negativa y Y es positiva. Tercer cuadrante donde X y Y son negativas. Y cuarto cuadrante donde X es positiva y Y es negativa, ¿sí? Eso lo podemos hacer también, nada más tenemos que desplazar el origen a otra posición, ¿sí? Para desplazar el origen a otra posición, eso lo hacemos con la función translate, ¿sí? Translate, que es una traslación, ¿sí? Lo que hace es desplazar el origen a una nueva posición. Desplazar el origen. Entonces, esto puede ser muy útil, depende de lo que uno quiere dibujar. Y además podemos también girar el sistema de coordenadas. Es decir, que tú digas, bueno, además de desplazarlo, yo me gustaría girarlo.
Pero el sistema de coordenadas siempre se gira usando el origen como pivote. Es decir, el origen no se va a girar, no se va a mover, ¿sí? El origen queda fijo, es como si pusieras ahí un alfiler y giras el resto giras todo el espacio dejando fijo el punto del alfiler. Entonces, si nosotros aplicamos un giro, por ejemplo, vamos a aplicar un giro y tendríamos un nuevo sistema de coordenadas que ahora voy a poner en rojo, que podría ser este. Siguen siendo perpendiculares las coordenadas, pero ahora esta es la coordenada X en el sistema rojo y esta es la coordenada Y en el sistema rojo. Hubo un cierto ángulo de giro aquí. Vamos a llamarle phi. Ok. Ahí está, phi. ¿Sí? Este ángulo de giro phi me giró todo el sistema de coordenadas, pero siempre el giro es con respecto al origen, ¿sí? El giro se hace con la función rotate, ¿sí? Esto lo que hace es girar sistema de coordenadas. Y ya todo lo que dibujes a partir de aplicar una traslación o una rotación se dibuja en el nuevo sistema de coordenadas. Girar sistema de coordenadas. ¿Sí? El ángulo está en radianes, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que yo tenía antes era que el origen lo mantenía en la posición superior izquierda de la pantalla y mis partículas empezaban aquí, empezaban en el centro de la pantalla, o sea, empezaban en width entre 2, height entre 2. ¿Sí? Esta es la posición original de las partículas. ¿Qué pasa si yo aplico aquí una rotación? ¿Sí? Pues estos puntos van a girar, pero usando este punto, el origen, como pivote. ¿Sí? Entonces es como si yo pusiera aquí un hilito, ¿sí? Pongo un hilo que va de aquí a acá, le pongo aquí un clavo, ¿sí? Y giro esta partícula con respecto a este origen. Entonces la partícula va a girar así, en esta dirección, ¿sí? Y eso no es lo que quiero, porque entonces va a estar dando vueltas y va a llegar un momento que se va a salir incluso de la pantalla. Yo quiero que las cosas giren con respecto al centro de la pantalla. Entonces, antes de girar, tengo que cambiar el origen para que esté en el centro de la pantalla. Pero si ahora el origen está en el centro de la pantalla, la posición inicial de las partículas, que debe ser el centro de la pantalla, pues debe ser ahora el origen, debe ser 0,0. Y entonces por eso hice los siguientes movimientos. Hago una traslación del origen al centro de la pantalla, ¿sí? Pero al mismo tiempo compenso esa traslación iniciando la posición de mis partículas en la posición 0,0, el origen, que corresponde al centro de la pantalla. Si yo no hago esta traslación, las partículas van a comenzar donde esté el origen, que en este caso es la coordenada superior izquierda, ¿no? Aquí, ¿sí? Puedo hacer mis rotaciones, ahí estoy rotando, pero las rotaciones siempre son con respecto al origen, ¿sí? Entonces, aquí fue lo único que hice. Para poder rotar con respecto al centro de la pantalla, tengo que cambiar el origen al centro de la pantalla, pero entonces las partículas ya tienen que empezar en la posición 0,0, ¿sí? Entonces, esta fue la diferencia y esto ya me permite rotar alrededor del centro de la pantalla, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, son detalles que pueden ir ustedes aprovechando para hacer distintas cosas en processing. Y bueno, lo interesante es que ya que vimos cómo aplicarlo en 2 dimensiones, pues resulta que en 3 dimensiones se aplica exactamente de la misma forma, ¿sí? Puedo trasladar el origen a cualquier posición en el espacio en 3 dimensiones, ¿sí? Y puedo hacer rotaciones, pero las rotaciones son alrededor de cualquiera de los 3 ejes, ¿sí? Y bueno, ahí está el efecto, ¿no?
vamos a ir viendo después cómo agregar, digamos, efectos visuales más interesantes a las partículas, por ejemplo, que se vean de un tamaño o de un brillo diferente dependiendo de la distancia a la que estén, todo ese tipo de cosas lo puedo hacer, ¿sí? No es complicado. Imagínense que queremos hacer que el color de la partícula sea tan brillante. Vamos a suponer que cambiamos aquí el esquema. Ponemos un fondo negro, background 0, y las partículas vamos a ponerlas de color blanco, ¿no? Pero ahora déjenme trabajar un poquito más la función dibuja. Yo quiero cambiar la manera en que se ven las partículas, en que se dibujan las partículas, ¿sí? Bueno, una manera de hacerlo es, dependiendo de qué tan lejos están, pueden hacerse más opacas, ¿sí? Si está cerca la veo brillante, si está lejos la veo opaca. Y esto enfatiza más el efecto tridimensional, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el color de la partícula, stroke, dependiendo de la coordenada z, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, el centro corresponde a z igual a 0. Entonces, vamos a suponer que eso corresponde al color 128, ¿sí? Vamos a ponerle 128 más p.z, y de ahí que se sature a negro o a... Ahorita vemos si le tenemos que ajustar. Ahí hubo un fenómeno medio extraño. Ah, claro, la rotación aquí me está echando mosca, ¿sí? En realidad esto tendría que verlo sin rotación. Ahí está, ¿no? Fíjense cómo las partículas que se acercan más hacia nosotros se ven más brillantes, y las que se alejaron incluso ya ni se vieron. Creo que el efecto estuvo muy pronunciado. Entonces vamos aquí a dividir la coordenada z entre, no sé, 4. Estoy experimentando nada más, ¿no? ¿Sí? Y ahí sí se ve que las partículas de atrás se van haciendo más tenues, ¿sí? Entonces, vamos, a lo que voy es que una vez que ya tienes una clase, es fácil experimentar y decir, bueno, ¿qué pasa si ahora hago que los caminantes o las partículas se comporten de otra forma, ¿sí? O se visualicen de otra forma, o hagan las cosas de otra forma. No es muy complicado, y es modificar un poco una función, y esa función que modificas se aplica a todos los objetos de esa clase, ¿sí? Y, por ejemplo, pues puedes aprovechar las propiedades del objeto y todo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos ir haciendo, las vamos a ir haciendo poco a poco. Ahorita no sé si tengo tiempo para hacer otro experimento. En realidad quería ver otra clase, pero déjenme ver si tenemos tiempo, ¿sí? Bien, ahorita déjenme regresarme aquí la versión en 2 dimensiones. Tenemos este efecto donde nada más estoy viendo las partículas. Ya no estoy dibujando la trayectoria completa, porque cada vez que voy a dibujar, primero borro el fondo, ¿sí? Y entonces la trayectoria que había dibujado pues se borra, y nada más dibujo el puntito de la partícula, ¿sí? Más adelante vamos a ver, tal vez no sea ahorita muy bueno verlo para no saturar, pero vamos a ver cómo ir conservando la trayectoria de cada partícula, ¿sí? Para poderla graficar aunque borremos el fondo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué más podemos hacer aquí con esta clase, ¿sí? Bueno, antes de continuar, ¿dudas, preguntas? En realidad lo que quería ver hoy era precisamente que vieran que la clase P-Vector pues también nos proporciona vectores en 3D y que los podemos utilizar para hacer cosas muy interesantes, ¿sí? La idea es que ahorita estos dos programas son básicamente el mismo,
con la diferencia de que uno está hecho para 2 dimensiones y otro para 3 dimensiones, ¿sí? Pero bueno, eso cambia mucho las cosas, ¿no? Aquí voy a dejar ahorita esto, stroke 255. Esto es sin el efecto de atenuación del color. Todas las partículas se ven del mismo color o con la misma intensidad. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, que el tamaño de la partícula, stroke weight, dependa de la coordenada z, ¿sí? Entonces, nuevamente podemos poner un tamaño fijo, por ejemplo, 3 como tamaño fijo, más p.z entre un valor grande, porque, no sé, 100 tal vez, para hacer que vaya creciendo conforme se va acercando la partícula, ¿sí? Vamos a ver si se alcanza a notar. Ahí está el efecto, ¿no? Las partículas que se acercan se ven más grandes, las que se alejan ya se ven más pequeñas, ¿no? Ahí pasó un efecto raro. Sí. La rotación ha hecho un poquito de mosca, pero ahí está. Como que rebotan unas partículas y vuelven a crecer. Vamos a combinar los dos efectos. Vamos a hacerlo un poco más notorio esto. Vamos a ponerle aquí entre 50 para que se hagan todavía más grandes. Se me hace que los valores negativos en stroke weight se empiezan a hacer también positivos. Entonces vamos a ponerle aquí el máximo entre 0 y este valor. O sea que no quiero que se llegue a ser negativo para que no que no se empiecen a hacer grandes las partículas que ya se hicieron pequeñas. Entonces ahí está. Se hacen grandes las que se acercan, las otras se alejan, hasta incluso se desaparecen, se hacen tan pequeñas que se desaparecen. Y ahí está, ¿no? Claro, si giro, si provoco una rotación, pues ya la coordenada z de la partícula es otra cosa, ¿no? O sea, bueno, ya es como ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Sí? Sí, pero ahí se ve claramente el efecto tridimensional, ¿no? de la animación. Entonces, son cosas que pueden ir ustedes explorando, ¿sí? Vamos a dejar otra tareita después para que también exploren este tipo de cosas y que vayan jugando con processing, ¿no? Tratar de hacer animaciones ahí interesantes, ¿no? Hay un efecto, por ejemplo, que se llama un campo de estrellas, donde las partículas parten del centro, como lo hicimos ahorita, pero en vez de moverse, digamos, como si fuera una esfera, o sea, con direcciones aleatorias, se mueven hacia, con una dirección hacia el usuario, digamos. Más bien es como si el usuario se estuviera moviendo hacia afuera, ¿no? Déjenme ver si lo podemos simular ahorita rápidamente. Vamos a tomar prestada esta clase y vamos a guardarla como campo de estrellas. Va a ser la misma clase, ¿sí? Aquí está campo de estrellas. Déjenme cerrar la anterior. Creo que no voy a cambiar muchas cosas. Voy a quitar ahorita la rotación
para que no me eche mosca, ¿sí? La traslación la voy a mantener, voy a seguir definiendo el centro de la pantalla como el origen, eso me interesa. Y vamos a ver cómo quedarían las partículas. Primero, todas van a partir del centro de la pantalla, pero tal vez de una posición más atrás, ¿sí? Recuerden, la coordenada Z, cuando uno dibuja en 3 dimensiones, crece hacia, crece hacia el usuario y se aleja, digamos, hacia adentro de la pantalla. Entonces, voy a pensar que estas partículas vienen de muy lejos, desde atrás de la pantalla, en una posición lejana. Vamos a ponerle, no sé, menos 100 o menos 500 o lo que sea, ¿sí? Ahorita le pongo menos 100, pero luego lo vamos a hacer. Lo que sí va a cambiar es la velocidad inicial. Ya no va a ser una velocidad aleatoria, sino que quiero que sea una velocidad que va hacia hacia el usuario, ¿sí? Tiene que ser una velocidad que tenga coordenada z positiva. Entonces puede tener coordenadas x y y aleatorias, ¿sí? Porque bueno, puede llevar distintas direcciones. No, de hecho creo que más bien la velocidad debe ser completamente con z positiva. Vamos a ponerle así, p vector 0,0. O sea, lo que estamos haciendo es tratar de simular que el usuario va hacia adelante, ¿sí? Si el usuario va hacia adelante, quiere decir que todos los objetos van en la dirección contraria. La dirección hacia adelante es la dirección negativa de z. Esa es la dirección que llevaría el usuario. Pero entonces, para simular esto, hago que todos los objetos se muevan en la dirección contraria, en la dirección positiva de z. Entonces vamos a ponerle aquí una velocidad ahorita de z igual a 1. Posiblemente sea pequeña o rápida, después la ajustamos. Ahorita quiero simular el fenómeno. Todos los objetos, todas las partículas se van a mover hacia el espectador, ¿sí? Y más bien van a partir de posiciones aleatorias x y y, ¿sí? Entonces aquí creo que sí vamos a tomar ventaja del random. Vamos a ponerle aquí un random o vamos a ponerle p vector punto random 2D, ¿sí? Vamos a dejarlo ahorita. Si hay que hacerlas más para atrás, ahorita lo vemos. Pero por lo pronto empiezan en random 2D, ¿sí? Y le pongo exactamente random 2D para que empiecen con un valor de z igual a 0, ¿sí? En realidad el valor de z creo que debería ser aleatorio. Entonces más bien aquí le voy a agregar p.z igual a random. Vamos a ponerle un margen grande, no sé, de menos 100 a 100. Tal vez no vaya a ser suficiente de menos 100 a 100, pero ahorita lo ajustamos, ¿sí? Actualiza, es lo mismo. Le voy a quitar ahorita la componente de caminata aleatoria, simplemente se van a mover en línea recta. Creo que es el efecto más natural. Y las voy a dibujar de manera muy sencilla, o sea, sin pensar ahorita hacerlas más grandes ni nada. Simplemente puntitos de color blanco, ¿sí? Entonces, es una versión muy similar, simplemente cambié los parámetros, o sea, cuál es la posición inicial. Voy a quitar ahorita la animación, de hecho, voy a quitar la parte de actualización para ver cuál es la posición inicial de las partículas, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto, déjenme ver, aquí un error de sintaxis. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Bien, ahí están todas las estrellas, ¿sí? Metidas en ese puntito, porque random 2D pues realmente me da posiciones en X y Y en un rango muy pequeño, ¿sí? Tal vez lo puedo extender. Vamos a multiplicar p punto
Mult me permite multiplicar un vector por un, ¿cómo se llama? Por un escalar, ¿sí? Entonces vamos a multiplicarle por width entre 2. Déjenme ver cómo se ve esto. Ahí está, como un túnel. Bien, esto es el efecto que quiero, nada más que el rango de z es muy pequeño. Lo que estoy observando aquí es que los puntos están sobre una banda, como si fuera una banda circular, ¿sí? Digamos, como si fuera una tirita. Déjenme tener una tirita de papel aquí. ¿Sí? Tengo una tirita de papel y le hago así. Y esto es lo que estoy viendo. Los puntos están sobre este pequeño cilindro, ¿sí? Pero el cilindro está muy cortito. Quiero hacerlo más grande. La longitud del cilindro, ¿sí?, es precisamente el rango de z. Entonces vamos a ponerle, vamos a ver si de -1000 a 1000. Y esto me va a crear un cilindro más grande. Exactamente, ya se distribuyen las partículas en un cilindro más grande, ¿sí? Las partículas del centro están más alejadas y las partículas del exterior son las que están más cerca, ¿sí? Entonces vamos a ver, posiblemente, vamos a echar a jalar esto, vamos a mover las partículas con respecto a la velocidad. Y ahí están, ¿sí? Entonces ya parece que vamos caminando ahí por un campo de estrellas, ¿no? Ahorita el movimiento está muy lento y va a llegar un momento en que se nos acaban las estrellas, ¿sí? ¿Cómo podemos detectar esto? ¿Recuerdan lo que habíamos hecho alguna vez de que si una partícula se salía de la pantalla, la volvíamos a reinicializar, ¿sí? Entonces, esto es fácil de hacer. Como estamos en 3 dimensiones, va a llegar un momento en que las partículas se van tan adelante, o sea, su valor de z es tan grande que prácticamente ya quedan atrás del usuario y ya no son visibles. En ese momento hacemos su coordenada z, la reiniciamos, nada más la coordenada z la reiniciamos otra vez a un valor negativo para que jalemos otra vez la partícula, otra vez, digamos, que la volvamos a mover hacia la parte de atrás de la pantalla, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de hacer. Si la posición en z es demasiado grande, vamos a ponerle mayor que 1000. Entonces, p.z la hacemos menos 1000. La volvemos a mandar hasta atrás, ¿sí? No sé si 1000 sea el valor correcto, posiblemente es incluso demasiado grande. Y menos 1000 también vamos a ver. Pero fíjense, ahí ya cada vez que van saliendo partículas, se van creando nuevas partículas aquí en el centro. Son las mismas que ya estaban en la misma posición X y Y. Nada más cambio la posición Z, ¿no? Ok, entonces, fíjense que Z igual a 1000 no me llena todo el túnel. Entonces vamos a hacer el rango un poquito más grande. Vamos a empezarlo desde menos 2000. Vamos a ver qué tanto me cierra ahí el túnel. Ya lo cerró un poquito más, ¿sí? Y para darle ahora sí un efecto, tal vez ni siquiera necesitamos hacerlo aquí hasta 1000, pero bueno, para darle un efecto más interesante, ahora sí vamos a hacer que las partículas tengan un color dependiendo de la coordenada z, ¿sí? Estamos pensando que los valores de z son del orden de miles, ¿sí? Y entonces aquí vamos a dividir esto entre 10 o una cosa así para que me dé un rango de colores, ¿no? ¿Sí? 10 o tal vez 20, no sé, vamos a explorar. Ahí está más o menos. Creo que necesito hacerlas en general más brillantes. Vamos a meterle aquí desde 200.
Bien, esto ya está mucho mejor, ¿no? Y vamos a, voy a ponerle aquí entre P7 entre 10. Y vamos a cambiar también un poquito el tamaño de las partículas dependiendo del valor de Z, ¿sí? Nuevamente el valor de Z está del orden de miles, entonces aquí le voy a dividir entre 100 para que no me dé tamaños tan grandes. Creo que me pasé de lanza, quedaron muy pequeños, ¿sí? Entonces vamos a subirle aquí. Vamos a poner aquí 10. Y si la PZ vamos a dividir aquí entre 200. Demasiado grandes. No parecen estrellas, sino parecen ahí como que en bolitas. Bueno, entonces creo que 5 estaba bien. Entonces vamos a poner aquí 400. 2000 entre 400 es 5, entonces me va a dar un rango. Ahí está mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Y ya simplemente vamos a hacerlo más rápido. Para hacerlo más rápido, la velocidad en Z la puedo cambiar yo, pero déjenme hacer algunas cosas de interfaz. Vamos a suponer que yo puedo cambiar aquí la velocidad, por ejemplo, que vaya 5 veces más rápido, pues ahora le pongo que la coordenada Z de la velocidad valga 5, ¿sí? Ya esto se ve más decente. Y vamos a suponer que podemos girar alrededor, o sea, como si estuviéramos dentro de un túnel y giramos de esta manera, ¿no? Esto es un giro alrededor del eje Z. Entonces lo vamos a hacer igual que como lo hicimos en el caso en 2 dimensiones. Vamos a poner una rotación en Z que dependa de la coordenada X del mouse. ¿Sí? La rotación en X no nos sirve porque no queremos hacer esto con el túnel. Nada más queremos girar así. Vamos a probarlo. Y ahí estamos girando. Y podemos usar la coordenada Y del mouse para ajustar la velocidad con la que viajamos, ¿sí? Y la velocidad es justamente la componente Z de la velocidad de las partículas. Entonces, esto lo voy a hacer así de una manera tramposa, moviendo aquí directamente, ajustando aquí directamente la componente en Z de la velocidad. Todas tienen la misma velocidad porque se supone que el que va viajando es el usuario, no las partículas, ¿sí? Entonces las partículas están estáticas, están en una posición y yo voy viajando a través de ellas, ¿sí? Pero en vez de que yo viaje, pues más bien yo estoy estático y todos viajan hacia atrás, ¿no? Entonces, C subíndice I es el caminante subíndice I o la partícula subíndice I. De aquí quiero modificar la velocidad, ¿sí? Que es la componente V. Y de la velocidad quiero modificar la componente Z, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se escribe C subíndice I punto V punto Z. O sea, del arreglo C toma el elemento I, ¿sí? Y es un arreglo de caminantes, entonces C subíndice I es un caminante. Como todo caminante tiene una propiedad que es la velocidad, entonces ese es C subíndice I punto V, pero la velocidad es un vector y tiene como propiedad la coordenada Z. Entonces la coordenada Z de la velocidad del iésimo elemento del arreglo de caminantes es C subíndice I punto V punto Z. Y esta coordenada Z yo la quiero hacer igual a, vamos a tomar la posición Y del mouse Y, ¿sí? Vamos a restarle otra vez height entre 2 y dividir entre height para que me dé un valor entre 0.5, de más menos 0.5, ¿sí? Si estoy hacia abajo, posiblemente tengamos que invertirla, pero bueno. Más menos 0.5 no es muy rápido, aquí tengo una velocidad de 5, entonces vamos a multiplicar esto por 10 o 20 para tener distintas velocidades. Vamos a poner 20,
¿sí? Y creo que hacia abajo me va a dar valores positivos, entonces hacia abajo va a avanzar y hacia arriba va incluso a retroceder, ¿sí? Entonces vamos a probarlo, ¿no? Entonces, si le doy el mouse hacia abajo, aumento la velocidad. De hecho, no aumenta mucho, ahorita le metemos más. Si me voy hacia el centro, la velocidad se acerca al 0. En el centro, la velocidad de avance es 0. Y si le doy hacia arriba, ahora empiezo a retroceder. No tomé en cuenta ese problema, ¿sí? Tengo la cuestión de que si las partículas se van hacia atrás de mí, las regreso hacia atrás. Pero si ahora voy en la dirección contraria y todas las partículas se van hacia menos infinito en z, ya no salen desde atrás, ¿sí? Entonces eso lo arreglamos ahorita rápido. Simplemente poniendo una condición similar a esta, pero al revés, ¿no? Si p.z es menor que menos 2000, que es la posición de origen, entonces ahora las regreso a más 1000, p.z igual a 1000, para que salgan ahora del otro lado, ¿sí? Bien, vamos a quitar esto, todo lo que está comentado vamos a quitarlo, que sea un programa independiente. Y aquí realmente me gustaría que más bien la velocidad funcionara al revés. Es decir, si el mouse está hacia arriba, avanzar; si el mouse está hacia abajo, retroceder. Y con velocidades más grandes. Este 20 está muy chafón, ¿no? Bien, ahora sí. Ahí estamos, detenidos. Avanzamos dándole hacia arriba. Y ya llevamos a la velocidad warp, ¿sí? Y si queremos regresar en el tiempo, le damos hacia abajo y ahora regresamos. Y perfecto, ya las partículas que se van hacia el centro vuelven a salir por atrás, ¿sí? Con la condición que pusimos. Y ya tenemos un campo de estrellas. Podemos girar, podemos avanzar, retroceder, ¿sí? Y realmente todo basado en la misma clase, claro, con consideraciones nuevas. Pero la consideración es simplemente cambiar la posición inicial de las partículas y cambiar la velocidad inicial de las partículas para obtener este efecto, ¿sí? Lo demás de girar y avanzar y retroceder, pues ya fue la crema que le pusimos para la interfase, pero el efecto sencillo no tiene nada nuevo. Son partículas que tienen una posición y se van moviendo con una dirección fija en línea recta, pero están en 3 dimensiones, ¿sí? Y eso cambia completamente la perspectiva y el tipo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Bien, vamos a terminar aquí. Tengo que irme en 5 minutos, no hay tiempo para muchas dudas. Este programa, tanto de campo de estrellas como el de la partícula 3D, en un momento, déjenme de una vez subirlos a la plataforma. Vamos a agarrar caminante 3D, vamos a agarrar campo de estrellas, vamos a comprimir, vamos a llamarle partículas 3D, ¿sí? Y este archivo vamos a subirlo aquí con los demás, ¿no? ¿Cómo me regreso aquí? Aquí está, materiales de clase, partículas 3D. Y bien, ya se subió. Entonces, ya tienen el código ahí de lo que hicimos. Explórenlo. Yo sé que fueron muchos conceptos nuevos que no necesariamente están relacionados con programación orientada a objetos, sino con cuestiones de processing, transformaciones geométricas, graficación ahora en 3D. Pero revísenlo, revisen el código con calma, traten de entenderlo. Si hay alguna instrucción o alguna parte que no entiendan de por qué lo pusimos ahí, o por qué hicimos esta traslación, o todo eso, manden sus dudas, pregunten, ¿sí? Les voy a dejar una siguiente tarea que va a ser ahora hacer modificaciones a estos programas para hacer alguna cosa nueva, ¿no?
¿Hay alguna pregunta por ahí rápida? No, bueno, muy bien. Entonces, voy a subir el video a YouTube, va a tardar un poco, por si necesitan repasar la clase. El código ya lo tienen ahí, sí repásenlo. Está la tarea ahorita que tienen para mañana. Y bueno, ya vamos a empezar a dejar tareas para también empezar a tener retroalimentación, que ustedes vean qué pueden mejorar de sus programas o si se equivocaron en algo, cómo era. Y ya empezar a generar también calificaciones, ¿no? Con qué evaluar. ¿Ok? Entonces, sí. No, para mañana es la primer tarea que está ahí en Teams, que es la que discutimos al principio de la clase, las dudas que tenían, ¿sí? Es decir, la de las caminantes que siguen al mouse. Esa es para mañana. La siguiente tarea la voy a dejar, digamos, para la próxima semana probablemente. Todavía no sé exactamente de qué va a tratar, pero de la misma forma que la tarea que es para mañana es una modificación de los programas que hicimos la clase pasada, la nueva tarea va a ser tomar los programas que hicimos hoy y hacer algunas modificaciones para hacer cosas diferentes, ¿no? A ver qué se me ocurre. Pero va a ser algo muy similar, un par de ejercicios sencillos, relativamente rápidos. Pero lo que necesito es que empiecen a practicar con todo esto. ¿Ok? Gracias. Sí. Háganlo ustedes, no hagan la tontería de pedirle, pasarle o copiarle la tarea a alguien más. Porque pues la idea es que ver ustedes cómo se desempeñan, ¿no? ¿Sí? La verdad, no se engañen a ustedes mismos, o sea, lo que menos importa es el numerito de la calificación, ¿sí? Si alguien quiere 10, dígame de una vez y se los pongo ahorita. Pero hagan las tareas para que aprendan, darles retroalimentación, ver dónde están fallando, corrijan, practiquen, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, pues terminamos por hoy. Cualquier duda, no olviden, manden correos, o a través del mismo Teams pueden enviar un mensaje. Y nos vemos el jueves. ¿Ok? Gracias. Sí, bueno. Hasta luego, déjenme detener el video.